Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos estéis bien dentro de lo posible y vamos a empezar con la unidad 6. Esta unidad 6 se llama Spain's Physical Environment and Bioclimates, o sea que vamos a explicar la geografía física de España, relieve, ríos, accidentes costeros y demás, y los climas que nos podemos encontrar en España, climas y vegetación. Entonces, yo pienso que este tema no va a ser excesivamente difícil, porque todo esto del relieve de España, los ríos y tal, lo habéis visto en primaria. Eso para empezar. Y los climas en parte también. Y después, esta otra parte de los climas de España, los bioclimas y su relación con la vegetación, pues es algo que es similar al tema anterior, porque los climas que hemos visto antes, que eran los climas del mundo, evidentemente algunos de ellos también se dan en España. No todos los que hemos visto en el tema anterior, pero algunos sí. Entonces, si habéis entendido las características del clima oceánico, por ejemplo, o las características del clima mediterráneo, es muy sencillo entender cómo funcionan estos climas en el territorio español. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es ver unas fotografías. Esto es simplemente para que veáis y comprobéis la riqueza paisajística que hay en España debido a los diferentes climas que hay. Por ejemplo, esta primera foto que tenemos aquí, esto es el Parque de San Mauricio y esto es el Pirineo catalán. Em, Fijaos que tenemos montañas nevadas al fondo y una vegetación típica de montaña, ¿no? Coníferas, todos estos árboles de ahí son coníferas, pinos, abetos, em, restos de lo que ha sido un glaciar. Vamos a ver si podemos ver esta foto así. Vale. Restos de lo que ha sido un glaciar, todo esto, toda esta zona así como arenosa o pedregosa, son restos del hielo que se ha ido derritiendo a lo largo de los años y ha caído aquí hasta formar un lago. Entonces, siempre que veáis un lago en una montaña, tened en cuenta que es un lago glaciar. Es un lago que se ha formado a partir de hielo que había en las montañas y que como el clima ha ido cambiando, no solo ahora con el cambio climático, sino a lo largo de siglos, ese hielo se ha derretido y ha formado lagos. Entonces, siempre que veáis un lago que está en lo alto de una montaña, es un lago glaciar. ¿Vale? Aquí veis también, hay ciertas zonas con nieve o con hielo. Si se van derritiendo a lo largo del tiempo, pues erosionan el terreno y van formando lo que llaman circos o lagos también. Bueno, esta otra fotografía, como veis, podría ser algo prácticamente, si no os digo nada, podríais pensar que está en la selva, ¿no? En la selva ecuatorial. Y sin embargo, no, esto es España también. Fijaos qué paisaje tan distinto. Esto es la isla de La Gomera, que es una isla de las Islas Canarias. Y por el clima que tiene, recibe, como está, es de las que está, digamos, ubicadas hacia el este y recibe gran cantidad de estos vientos alisios que llamábamos, en inglés los llamamos trade winds. Y estos vientos son húmedos y además como es una isla que tiene cierta altitud pues tiende a concentrar más precipitación. Espero que os acordéis de la relación entre la altitud de las montañas y la precipitación que hemos visto en el tema anterior. Por lo general, en la zona que hay montañas precipita más por el simple hecho de que las nubes chocan contra la montaña y descargan la lluvia ahí. Bueno, pues ya veis qué vegetación tan exuberante. Estas hojas de abajo, estas plantas de tipo laurel, muy típicas de la zona así más selvática canaria, ¿no? Esto lo llaman ellos la laurisilva. Bueno, esto de aquí es la costa del País Vasco, esto está por Zumaya. Este tipo de relieve que veis aquí lo llaman frisch. Esto, bueno, no hay que aprendérselo. Esto solo es una especie de introducción a la unidad para mostrar la riqueza paisajística de España y cómo esos paisajes también dependen del clima que tienen, ¿no? Bueno, esto, como veis, se forma así como una especie de hileras, ¿no? De carriles. Eso es porque la roca tiene diferente composición. Tiene caliza, tiene arenisca, tiene... ¿qué más tiene? Tiene pizarra también. Entonces, hay partes de la roca que son más duras, hay minerales más duros y otros que son más blandos. Entonces,
Los que son más blandos pues se erosionan antes y por eso hacen estos carriles. Y los que son más duros permanecen y digamos que es la parte alta de cada uno de estos carriles, de cada una de estas hileras, ¿vale? Y ya digo, esto se forma pues, a lo largo no ya cientos de años, sino de millones de años. Esto es el Pirineo, esto es el Pirineo aragonés, el Valle de Ordesa. También lo llaman Monte Perdido, porque hay una de las montañas de esta zona se llama Monte Perdido. Muy bonito también, típica vegetación de montaña, los bosques de coníferas, pinos, abetos y bastante vegetación también, bastante verde, puesto que al ser una zona de montaña llueve bastante. Esto es el Salto del Nervión, esto está en el País Vasco, es digamos, la cascada más alta de España. Veis cómo el agua ha ido deteriorando, ha hecho un carril, el río ha hecho como un carril, un cauce a través de los años y ha ido y el agua al circular por ahí pues va abriendo ese cauce y al final como llega a este barranco pues se forma esta catarata. Este paisaje, cualquiera diría que es de Star Wars o algo así, pues esto está en Navarra, esto lo llaman las Bárdenas Reales. Y si os acordáis, la unidad anterior veíamos una cosa, un efecto que provocaba el viento y la lluvia, que le llamamos el efecto Foehn. Esto quiere decir que por un lado de la montaña vienen las nubes cargadas de agua y como chocan contra la montaña y no tienen más remedio que ascender, pues el viento empuja esas nubes hacia arriba, las nubes ya se enfrían porque cuanto más arriba, pues más frío hace y empieza a precipitar, porque ya sabéis, como explicamos en temas anteriores, que el aire frío no puede contener la humedad. Entonces las nubes cuando suben muy arriba, pues sueltan el agua. Entonces eso pasa al otro lado de estas montañas y cuando el aire pasa ya al otro lado de las montañas, como ya está totalmente seco porque ya ha soltado todo el agua, es un aire tan seco que va descendiendo y absorbe la poca humedad, al calentarse el aire, al contacto con la superficie, absorbe la poca humedad que queda sobre la tierra y entonces desertiza el paisaje. No solo es que no llueva, sino que además el aire absorbe la poca humedad que queda y se queda así. Entonces tenemos un paisaje prácticamente desértico y aquí al otro lado, a pocos kilómetros, tenemos una zona verdísima, llena de árboles, llena de hayas, que lo llaman la selva de Irati. Una zona muy bonita y ya digo, una zona boscosa y que llueve mucho, ¿no? Y fijaos aquí qué diferencia tan grande de paisaje. Esto de aquí son los lagos de Covadonga. Esto está en Asturias y es un paisaje también muy bonito, como podéis ver. Esto es una maravilla, yo lo recomiendo a todo el mundo que vaya. Y estamos en lo alto de unas montañas, en pleno sistema cantábrico, y tenemos unos lagos. Entonces los lagos, como ya hemos dicho al principio, serán lagos de origen glaciar. Esto era hielo, por aquí se ha derretido, esto estaría cubierto de hielo, hace miles de años se fue derritiendo y se formaron lagos. En las zonas así que había un poco de llano entre las montañas o un poco que hacían un poco de valle, pues ahí se formaron lagos. Fijaos, esta especie esto lo llaman de rubios, ¿vale? Esta especie de gravilla gris que hay por aquí, estos son los restos del glaciar que se ha ido derritiendo y arrastrando agua hacia el lago. ¿Vale? Entonces es muy típico de los lagos glaciares que estén rodeados por esta especie esto que llamamos de rubios, que es como restos de gravilla que ha ido cayendo y que sigue cayendo, que sigue cayendo. Lo que pasa es que ya no queda hielo. Esto de aquí es Almería, es el Cabo de Gata. Es una zona también muy, muy pintoresca. Ya veis que hay turismo y todo. Muy, muy seca, muchísimo más seca que lo anterior. Aquí llueve muchísimo. Ya veis que las vacas están tan tranquilas pastando. Y aquí pues, prácticamente nada. Esto en Almería, el agua está muy, muy cristalina, eso sí. Muy bien para bañarse y todo lo que queráis, pero el clima es muy seco. Ya veis que la vegetación es muy escasa. Es casi esteparia, como veíamos en el clima anterior. Digo, en la unidad anterior. Esto de aquí está en las Islas Canarias. Esto lo llaman el charco del Clico, que es un lago verde que hay ahí como en un valle, y tiene este color por las sales minerales, por los minerales que contiene este agua. Fijaos el paisaje también que tiene esta zona de Lanzarote. En Lanzarote es una isla que no llueve casi nada. No llueve casi nada.
Entonces es un paisaje desértico y en este caso pues de roca volcánica, todo esto es la roca volcánica y vegetación prácticamente nula. Esto de aquí son las médulas. Esto es un paisaje de castellano-leonés. Esto está, si no mal recuerdo, entre León y llegando a Asturias ya. Mm, Fijaos qué paisaje tan peculiar, ¿no? Esto que vemos aquí es un bosque típico mediterráneo y las montañas están como cortadas así, mm, como si hubieran sido cortadas con un cuchillo gigante, ¿no? Esto tiene una explicación y es lo que los romanos llamaban el ruina montium. Y es que en estas montañas había oro. Fijaos por dónde había oro. Y los romanos, cuando estuvieron aquí, lo sabían. Y entonces se dedicaron a destrozar estas montañas para buscar el oro. ¿Y cómo la destrozaban? Pues os voy a enseñar el mecanismo. Esto es lo que llamaban los romanos el ruina montium. Acumulaban un depósito muy grande de agua en lo alto de una montaña cercana. Hacían una serie de canalizaciones y túneles por dentro de la montaña. Estas montañas eran arcillosas, eran arenosas, entonces eran muy blandas. Es un material muy blando. Hacían unas canalizaciones, una especie de túneles por dentro de las montañas y el agua que caía a muchísima presión acababa destrozando la montaña. Entonces, pues luego, con todo ese agua que salía llena de tierra, digamos que la canalizaban también haciendo una especie de riachuelos y se colocaban allí los romanos pues recogiendo el oro con cedazos. El cedazo es como una especie de colador gigante que quizás lo hayáis visto a lo mejor en películas y tal, que lo metes en el río y aparte de guijarros y arena y tal, pues a lo mejor salen algunas pepitas de oro. Pues así es como lo hacían también los romanos. Entonces, el mecanismo, ya lo veis en esta animación, es un mecanismo simple, pero muy efectivo. Y consistía en hacer una explosión a base de acumular mucho agua, a base de agua a presión. Y lo llamaban ruina montium, por eso, ¿no? Porque arruinaba los montes. Eh, Aquí creo que también sale una animación de cómo se hacía, lo que lo hemos pillado empezada, vamos a ver. Ahí están las médulas, hacían sus túneles, ahora los iban llenando de agua, el agua entraba a mucha presión y provocaba grietas en la montaña y todo se desmoronaba. Entonces, entre las ruinas, entre las arenas, piedras y demás, pues cae algo de oro. Los trajeron todo, se lo llevaron todo, no quedó absolutamente nada. Bueno, vamos a continuar. Esto es el Teide en Tenerife, como veis también es un paisaje volcánico, roca volcánica, este tipo de vegetación, este tipo de chaparros lo llaman ellos tabaiba, muy típico de las Canarias. El naranco de Bulnes, esto está en los picos de Europa, en la zona de la cordillera cantábrica, vaya. Y como veis también una zona impresionante, ¿no? Con esas nubes que quedan por debajo de uno. La playa de las Catedrales, aquí podemos ver la acción del agua sobre la roca, la erosión que provoca. Este agua, al caer la tarde, sube mucho la marea y entonces provoca que la roca se horade, es decir, se hagan agujeros. Y la llaman de las catedrales porque parecen los arcos de las catedrales. Esto está en Galicia. Esto es un cañón que hace el río Guadalhorce, en Málaga, y que provoca este tipo de paisaje. Esto es roca caliza. Entonces, la roca caliza es una roca blanda dentro de lo que cabe, es decir, si le das con la cabeza no, pero es una roca más blanda que el granito, por ejemplo. Y entonces los ríos al pasar van haciendo cañones, es como una especie de pasillo grande, ¿no? Y por aquí se puede ir, por el cañón del río Guadalhorce, que lo llaman el Caminito del Rey, y da un vértigo tremendo. O sea, para el que tenga vértigo no lo recomiendo. Esto es el Parque Natural de Monfragüe, en Extremadura, típico paisaje mediterráneo, con mucho encinar. Esto es lo que tendríamos si no tuviéramos, digamos, civilización en España, pues esto sería, prácticamente todo el centro de España sería así. Los volcanes de la comarca de la Garrocha, en Gerona, también muy bonitos y muy peculiares. Fijaos en este de aquí, que hay una ermita metida dentro. Esto de ahí es una ermita metida dentro del volcán. Y esto es la Pedriza, que está en Madrid, roca granítica. Bueno,
Seguimos en el próximo vídeo.